Martina y Susana han celebrado recientemente una operación de compraventa de un inmueble que Martina posee en calidad de propietaria y única titular registral en la ciudad de Córdoba. Acordado el precio y demás condiciones de la operación, el día indicado, ambas suscriben por ante la escribana autorizante la correspondiente escritura. ¿Te has detenido a pensar alguna vez cuántas relaciones con consecuencias en derecho se nos presentan en nuestras vidas? Creamos, proponemos, modificamos y finalizamos infinidad de relaciones que sin dudas en su gran mayoría producirán efectos jurídicos. Nacemos, estudiamos, trabajamos, contraemos matrimonio, tenemos hijos, nos divorciamos, compramos bienes, los vendemos. Si te preguntara qué normas regulan la relación jurídica que vincula a Martina y Susana por haber celebrado una compraventa de un inmueble por medio de una escritura pública traslativa de la propiedad, ¿qué me responderías? Para ello, primero debemos repasar algunos conceptos. El derecho es un conjunto de normas que rigen las conductas intersubjetivas. Es importante destacar la diferencia entre derecho objetivo, que es la norma o el conjunto de normas, y el derecho subjetivo, que se refiere a la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. A su vez, el derecho, en su aspecto objetivo, es el conjunto de normas o reglas de conducta impuestas por el Estado con carácter obligatorio que prevén o describen comportamientos humanos, imponiendo deberes y reconociendo facultades con miras a crear un orden social justo. Este se divide en ramas. Las ramas son las divisiones del derecho para su mejor estudio e interpretación. La primera clasificación que debemos recordar es la de derecho público y derecho privado. Una norma es de derecho público cuando por lo menos uno de los sujetos que interviene en la norma es el Estado como poder público. Una norma es de derecho privado cuando los sujetos mencionados por la norma son los particulares y aún el Estado cuando no actúa como poder público. Ahora que ya sabemos esto, podemos ubicar la situación problemática dentro del ámbito del derecho privado y además dentro del derecho privado civil. Para ello, recordemos qué regula esta rama del derecho. Rivera y Crovi definen al derecho civil como una rama del derecho privado que se ocupa del hombre como sujeto del derecho sin distinción de calidades accidentales y de las relaciones jurídicas patrimoniales y familiares que lo tienen como sujeto, regulando las instituciones básicas y sirviendo por lo tanto como punto de conexión de las demás ramas del derecho privado. A su vez, el derecho privado civil se divide en dos partes, una parte general y otra especial. En la general se estudian los elementos esenciales y comunes a toda clase de relaciones jurídicas, sujetos, objeto y causa. En la especial se estudiaría el derecho de familia, los derechos personales, es decir, derecho de las obligaciones, de los contratos y de la responsabilidad civil, derechos reales, derecho de las sucesiones. El caso planteado está enmarcado dentro del derecho privado, en la rama del derecho civil y como indicamos previamente, ellas han celebrado un contrato. Ahora bien, ¿dónde están regulados los contratos? En el Código Civil y Comercial de la Nación. El método de lectura y búsqueda en el código está guiado por la representación esquemática de su estructura que se encuentra dividida en un título preliminar y 6 libros, por lo cual será conveniente tener presente su índice general a los fines poder ubicar la relación jurídica que queremos analizar. Tener un buen manejo del método nos permitirá ubicarnos y familiarizarnos con la organización de sus normas. Para ello, debemos tener presente que el Código Civil y Comercial contiene separados los principios generales en el título preliminar de las regulaciones especiales, contenidas en los libros. Al mismo tiempo, en cada uno de los libros existe una descripción de principios generales propios de cada materia. Por ejemplo, el contrato de celebrado por Susana y Martina se encuentra ubicado en el libro 3 de los derechos personales y específicamente en el título 4 de los contratos en particular. Tenemos que tener en cuenta que el código en este libro 3
de los derechos personales, en el título 2, nos brinda las normas generales aplicables a los contratos en general, que abarca desde el artículo 957 al artículo 1091. Pero eso no es todo, ya que solo hemos encontrado hasta el momento las normas generales aplicables a los contratos, es decir, a cualquier tipo de contrato. Ahora bien, el contrato mencionado en la situación problemática de la venta del inmueble entre Susana y Martina se trata de una compraventa, es decir, de un contrato específico, el contrato de compraventa. Este contrato cuenta con normas específicas que lo regulan desde su nacimiento hasta su extinción. Es por ello que una vez que te sitúas en el título de los contratos, tendrás que identificar qué tipo de contrato es el que quieres analizar. En este caso, se trata del contrato de compraventa y el mismo se encuentra regulado a partir del artículo 1123 hasta el artículo 1707 mediante sus normas particulares. Juan y Martín son amigos desde la infancia. Martín es arquitecto y a fin de mudar su estudio de arquitectura a una zona más cercana a su hogar familiar, le propone a Juan alquilarle el inmueble que éste posee en el mismo barrio donde ambos se criaron. A fin de formalizar y ajustar sus planes a la ley, concurren en consulta al estudio jurídico del doctor Gutiérrez, quien es especialista en derecho civil, para que los asesore y asista. ¿El caso planteado se trata de una relación jurídica privada? Analicemos juntos el concepto brindado por los autores Rivera y Crovi. Definen la relación jurídica privada como la situación en la que se encuentran varias personas vinculadas entre sí respecto a determinados bienes o interés, estable y orgánicamente regulada por el derecho como cauce para la realización de una función social merecedora de tutela jurídica. De este concepto podemos extraer entonces los elementos esenciales de la relación jurídica. Estos son los sujetos, el objeto y la causa. En cuanto a los sujetos, debemos mencionar el sujeto activo, que es quien puede ejercitar el poder o facultad que le confiere la norma jurídica para exigir algo a otra persona. El sujeto pasivo es el constreñido a cumplir el deber jurídico u obligación. En el caso propuesto, Juan y Martín son los sujetos de la relación jurídica. Uno tiene la obligación de entregar la cosa pactada, en este caso el inmueble, y el otro al pago de un canon mensual por el uso y goce del bien. El objeto es la prestación sobre la cual recae la relación jurídica, es la obligación de dar, hacer o no hacer. En el caso planteado, el objeto se refiere al inmueble que debe entregarse la locación con motivo del contrato celebrado. La causa es la fuente de la que emana la relación jurídica. Son los hechos y actos jurídicos que producen como efecto el nacimiento de la relación jurídica o que, por el contrario, la modifican o la extinguen. También se la denomina causa eficiente o causa fin. La causa deriva, en este caso, del contrato que da origen a esta relación jurídica. Ahora que sabemos que la relación jurídica entre Juan y Martín se trata de una relación jurídica privada, analicemos si de esa relación jurídica derivan derechos subjetivos. ¿Qué es un derecho subjetivo? Hemos señalado precedentemente que el derecho en sentido objetivo es el conjunto de normas jurídicas sancionadas por el Estado y vigentes en un determinado momento, tendientes a instaurar un orden social justo. Ahora bien, el fenómeno jurídico también puede ser estudiado desde una esfera subjetiva. Así, se nos presenta como un conjunto de facultades o prerrogativas otorgadas por el derecho objetivo a los individuos, denominado derechos subjetivos, frente a los que aparecen también en la esfera subjetiva del derecho los deberes jurídicos. Los derechos subjetivos son entonces los contenidos de las relaciones jurídicas. A su vez, tienen los siguientes elementos: sujetos, objeto y contenido. En el caso planteado podemos identificar el sujeto Juan, que es quien detenta el poder de exigir el pago estipulado, el objeto, que es el inmueble que se da en alquiler, y el contenido, que hace referencia a las facultades que tiene Juan para exigir la conducta debida. En este caso, el pago del dinero estipulado como contraprestación al uso de goce de ese inmueble dado en alquiler a la otra parte. Ahora que ya sabemos que de esta relación jurídica derivan derechos subjetivos, tenemos que analizar cuáles son los límites en el ejercicio de estos derechos.
Para ello, debemos hacer mención a la buena fe como principio rector del derecho civil. El Código Civil y Comercial coloca la buena fe en el título preliminar como el primer principio que hace al ejercicio de los derechos subjetivos. Prescribe el artículo 9. Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Retomando el caso planteado, donde se ha celebrado un contrato, en este caso de locación, la buena fe también debe estar presente. Este principio también se menciona en el Código Civil y Comercial en el título que regula los contratos. De hecho, el artículo 961 del Código Civil y Comercial hace referencia a la buena fe de forma específica en los contratos. El artículo reza: artículo 961. Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances de que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Como se puede apreciar, la buena fe tiene gravitación en todas las etapas de la contratación. Ella se exige tanto en la etapa de negociaciones previas a la concreción de un contrato como en el momento de su celebración, en su etapa funcional o de ejecución y hasta en la etapa postcontractual, cuando las partes se restituyen bienes empleados en la ejecución del contrato concluido. El principio de buena fe es, asimismo, el criterio rector que guía la interpretación de las disposiciones contractuales. Por ende, ya sabemos que la relación jurídica privada debe estar bajo la órbita de la buena fe como principio rector. Marcelo, de 18 años de edad, le manifiesta a sus padres que desde hace mucho tiempo no se siente feliz con su identidad y que ha decidido iniciar un tratamiento de cambio de género. Le comentó a su mamá que quiere además cambiar su nombre por el de Marcela, ya que cree que dicho nombre es más acorde a su nueva identidad. Además, ha decidido irse a vivir con una compañera de la facultad llamada Ana, por lo cual han alquilado un departamento en la ciudad. Vamos a profundizar sobre el primer elemento de la relación jurídica, la persona, como sujeto de derecho, como titular de las prerrogativas o facultades y sus correlativos deberes que conforman el contenido de la relación jurídica. La persona cuenta con derechos subjetivos. Estos no solo tienen reconocimiento expreso en el Código Civil y Comercial, sino en el derecho supranacional de derechos humanos constitucionalizado, plasmados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que establece las bases fundacionales del régimen de los derechos personalísimos, toda vez que la dignidad personal como sus emanaciones, tales como la intimidad, imagen, identidad, honor y derechos sobre el propio cuerpo, son reconocidos de manera explícita en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos supranacionales. En el caso planteado de Marcelo, podemos visualizar una clara expresión del derecho a la identidad que comprende a su vez la protección de la identidad sexual. En nuestro país, la Ley 26.743 ampara el reconocimiento a la identidad de género y garantiza el libre desarrollo de la persona conforme a tu identidad de género, a que la misma reciba un trato digno de acuerdo con dicha identidad y a que además sea identificada con su nombre de pila. Analicemos juntos qué nos dice esta ley. Artículo 2. Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Artículo 3. Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. El nombre que desea modificar Marcelo, acorde a su identidad sexual, es un atributo de la persona humana. Recordemos juntos, entonces, qué son los atributos y qué otros atributos tiene la persona humana aparte del nombre. Los atributos son las cualidades esenciales de la persona. Estos son inherentes y considerados a priori de la persona, es decir, que comienzan con su existencia. Entre ellos podemos mencionar a la capacidad, el nombre, el estado y el domicilio.
A toda persona individual le es inherente la capacidad, que es la cualidad que la distingue como sujeto potencial de derechos y deberes. El nombre es el atributo que la individualiza. El estado, en cambio, es el atributo que la sitúa en el medio familiar en el que se desenvuelve y finalmente el domicilio constituye el atributo, la sitúa a la persona jurídicamente en un lugar determinado. Ahora bien, en el caso planteado, Marcelo, al solicitar el cambio de nombre, nos lleva a indagar cuáles son las normas aplicables al respecto en el Código Civil y Comercial. Los artículos 69 y 70 del Código indican que se considera un justo motivo para solicitar el cambio de nombre el hecho de que la persona lo solicite en virtud de cambio de género. Para este supuesto, la ley no exige que el cambio se tramite con autorización judicial, como sí lo solicita para otros supuestos. En el caso planteado de Marcelo, también estamos haciendo referencia al atributo domicilio, ya que ha decidido irse a vivir con una amiga. Cuando Marcelo era menor de edad, antes de haber cumplido sus 18 años de edad, su domicilio era legal, es decir, tenía el domicilio de sus representantes legales, en este caso sus padres. Al cumplir la mayoría de edad y mudarse a vivir al departamento alquilado con su amiga, adquiere un domicilio real, que es aquel donde la persona humana tiene su residencia habitual. Ahora bien, el domicilio que figura en el contrato de locación que han firmado Marcelo y Ana con el propietario del departamento, para los efectos que se desplieguen del contrato, se trata de otra clase de domicilio, denominado domicilio especial. Es aquel entendido por la ley como el que las partes de un contrato eligen para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Como se puede apreciar en el caso Marcelo, han modificado dos situaciones relativas a sus atributos: su cambio de nombre y su domicilio. Cabe recordar que el domicilio real puede modificarse de un lugar a otro sin que dicha facultad pueda ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. Dicho cambio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. La familia Juárez está comprendida por 3 integrantes: Susana, la madre, Carlos, el padre, y sus 2 hijos, Micaela y Julián, nacidos en virtud de la ayuda de las técnicas de reproducción humana asistida. Carlos y Susana congelaron óvulos varios años atrás debido a que Sandra tuvo cáncer y tuvieron que hacerle quimioterapia, por lo que ella decidió preservar esos óvulos para el futuro, en el caso de que quisieran ampliar la familia. Ahora han decidido realizarse el tratamiento para engendrar un nuevo hijo. A su vez, Carlos y sus 2 hijos viajan en avión al norte del país a visitar a los abuelos, con la desgracia que el avión tiene un accidente y los 3 miembros de la familia fallecen, quedando Susana sola y embarazada del niño que viene en camino. Analicemos algunas cuestiones en este caso. Por empezar, vamos a analizar el comienzo de la existencia de la persona humana y para ello nos remitimos al Código Civil y Comercial, al artículo 19, que dispone: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. El código, entonces, indica que el comienzo se produce con la concepción, término que ha dado lugar a diferentes posturas. No obstante, hay que aclarar que el código, cuando hacemos referencia a la concepción, se refiere tanto a aquella que se da dentro del seno materno como a aquella que se da fuera del seno materno con ayuda de las técnicas de reproducción humana asistida, como se refiere en el caso de Susana. Ahora bien, ¿cómo debe interpretarse concepción cuando se trata de las técnicas de reproducción humana asistida? El artículo 19 es parte de un código, por lo que corresponde efectuar una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico en su conjunto conforme a lo dispuesto por otros artículos. El artículo 20 del Código Civil y Comercial dice que por concepción se entiende el lapso entre el mínimo y máximo del embarazo, y esto sucede cuando el embrión está dentro de una persona y se implanta, ya que solo allí puede haber embarazo. Por ende, el niño que se ha implantado en su vientre, Susana, es persona humana para nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, el artículo 21 del Código dice que todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la persona quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida, aludiéndose expresamente a la implantación.
A esto se suma el artículo 561, que sostiene que el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. De lo que se desprende sin dudas que el embrión no es persona, porque de serlo, la revocación del consentimiento se permitiría hasta la fecundación y no hasta el implante. Esto se condice con lo dispuesto por la Ley 26.862, que es la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que permite la crioconservación de embriones, la donación de embriones y la revocación del consentimiento hasta el momento del implante. Precisamente, si esta ley considerara persona al embrión, no permitiría ninguno de estos supuestos. Por ende, el embrión que no ha sido implantado en el útero de la mujer no se considera persona. Tema aparte será discutir cuál es la naturaleza jurídica de ese embrión, ya sea que se le dé el tratamiento de una cosa o de bien jurídico, que amerite tutela y protección. Ahora bien, siguiendo el caso planteado, para que ese niño adquiera de forma irrevocable todos sus derechos, debe nacer con vida, que es la condición que determina el Código para la producción de los efectos jurídicos, ya que si el niño nace sin vida, se considera como que nunca hubiera existido. Volviendo al caso de Susana y Carlos, es un tema sumamente complejo de analizar, ya que Carlos fallece en un accidente conjuntamente con sus otros hijos. Para que el bebé que está en vientre de Susana sea sucesor de Carlos, por ejemplo, si pensáramos en la herencia de los bienes, debe nacer con vida para poder ser acreedor de esa herencia. Ahora bien, si analizamos la cuestión de los demás hijos que murieron con Carlos en el mismo accidente aéreo, ¿cómo está regulada esta situación en nuestro código? Lo denomina hipótesis de conmoriencia. Esto es cuando no se puede determinar en una catástrofe común cuál de las personas ha fallecido primero. Se entiende que todos mueren al mismo tiempo. El artículo 95 establece conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia si no puede determinarse lo contrario. Este artículo está destinado a solucionar la cuestión que plantea la muerte de dos o más personas entre las que pudiera existir transmisión de derechos, sin que pueda determinarse cuál de ellas falleció primero, como es el caso de la familia Juárez. En tal caso, debe considerarse que todas murieron al mismo tiempo. Para que ese niño que aún está en el vientre pueda heredar los bienes de Carlos, deberá nacer con vida. Lee atentamente el artículo periodístico que se presenta a continuación y relaciona la problemática abordada en el mismo, con los temas que se desarrollaron en el módulo 1 relativos a la regulación de la existencia de la persona humana en nuestro ordenamiento jurídico. Artículo. La justicia autorizó a desechar los embriones congelados de una pareja que no quiere tener más hijos. Teniendo en cuenta lo estudiado en este módulo y lo regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, responde a los siguientes interrogantes que se presentan a continuación, argumentando y fundamentando su respuesta de forma completa. ¿Cuál es la importancia de determinar a partir de cuándo comienza la existencia de la persona humana? ¿Por qué cree usted que resulta necesario que se legisle el tema del destino final de los embriones criocongelados no implantados? Es de suma importancia para resolver la actividad leer atentamente el artículo planteado y poder conectarlo con lo aprendido en la lectura del módulo 1 relativo a la existencia de la persona humana. Tener en cuenta la diferenciación entre existencia de vida humana y persona para nuestro ordenamiento jurídico argentino. Conocer los fundamentos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Luego de leer el caso indicado y la bibliografía sugerida, podemos realizar el análisis necesario para responder las preguntas planteadas. Por ejemplo, al responder la pregunta 1, podemos observar que el artículo 19 del Código Civil y Comercial prevé que el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción.
De conformidad al mencionado artículo, la concepción determina el momento a partir del cual se es persona, es decir, que el sujeto tiene personalidad jurídica y goza de protección de la ley. Así, el Código Civil y Comercial subsume el concepto de vida humana con el de persona en el sentido técnico del término, reconociendo su comienzo en el momento mismo de la concepción. De esta manera, se considera que hay persona durante todo el proceso de gestación, desde su inicio hasta el nacimiento y luego desde ese instante hasta la muerte. Al responder la segunda pregunta, podemos afirmar que resulta necesaria la regulación del destino final de los embriones criocongelados, porque los embriones resultantes o no transferidos de la práctica de fertilización asistida deben estar alcanzados por aquella protección legal en función de sus características humanas, por consistir en vida humana en gestación independientemente de que se encuentre fuera del útero materno.